El pueblo de Israel pasó 430 años en esclavitud en un imperio de ese momento que era Egipto, bajo el poder del faraón, bajo el látigo de los capataces egipcios. La verdad que sufrieron y sufrieron. Pero también en esas condiciones aprendieron a clamar a Dios, a buscar a ese Dios de la eternidad, que les diera la mano, que los socorriera, que los libertara. Dios escuchó su clamor y un día los sacó con mano fuerte y poderosa, milagrosamente, de la esclavitud de Egipto. Usó para eso un hombre común y corriente que fue Moisés, que fue un gran líder. Y no creas que fue un hombre joven. Su ministerio comenzó alrededor de los 80 años. Así que los que son mayores no se sientan disminuidos. Dios tiene planes para tu vida. Dios tiene planes para los niños, los adolescentes, los adultos, los mayores, los ancianos. Porque Dios no necesita grandes capacidades, necesita buena disposición del corazón. Porque Dios lo hace todo. Dios lo hace todo. Así que los sacó de la esclavitud de Egipto y los llevó por el desierto. Dicen los conocedores, expertos bíblicos, que ese trayecto lo debían hacer en poco tiempo. Pero muchos de los israelitas fueron rebeldes, fueron desobedientes, fueron incrédulos, y esa travesía del desierto, que debía durar pocos meses, duró 40 años. 40 años. Y la generación de los que salieron de Egipto, los mayores, todos murieron en el desierto de vejez, porque Dios nunca desamparó a su pueblo. Y entraron la generación joven. ¿A dónde los llevaba? A una tierra que fluye leche y miel. Esta es una expresión simbólica. Habrás leído muchas veces, tierra que fluye leche y miel. Quiere decir una tierra próspera, una tierra bendecida, una tierra fértil. Porque en su gran mayoría los israelitas eran ganaderos, eran agricultores, así que tierra de pastoreo, verdes pastizales, fruto en abundancia, etcétera, etcétera. Pero en esa travesía del desierto, por más que Dios los acompañó continuamente, ellos tuvieron que enfrentar grandes luchas con enemigos de tribus paganas que los atacaban. A veces nosotros pensamos que cuando iniciamos nuestro peregrinar con Cristo, que se terminaron todos los problemas. Hay un símil, un parecido entre aquella historia bíblica y real con la vida cristiana. Si hemos recibido a Cristo un día en nuestro corazón como Salvador y Señor, Dios nos sacó de un Egipto espiritual, del pecado, del mundo, y nos está haciendo peregrinar en un desierto que a veces es árido, es extenso, aunque también tiene manantiales de agua refrescante. Ese manantial que siempre está en nuestro camino se llama Jesucristo, y que está para todo aquel que lo necesite y que quiera beber de su agua de vida eterna. Por supuesto, a nosotros no nos lleva a la tierra prometida, nos lleva a algo mejor, a la ciudad celestial. ¿Cuándo llegaremos? En cualquier momento. O nos llama a su presencia, o viene en el arrebatamiento a llevarnos al hogar celestial. Pero hay un parecido. En vez de Moisés, es Jesucristo el gran libertador y salvador que nos sacó de la situación en que nos encontrábamos. En esa travesía, ellos fueron atacados por tribus paganas y nosotros también somos atacados por muchos enemigos, a veces espirituales, a veces seres humanos, a veces fuerzas poderosas que no nos explicamos. Sin embargo, siempre en aquella época y hoy, nosotros como pueblo de Dios actual, la iglesia del Dios viviente, podemos salir más que vencedores.
¿Por qué? Porque hay un arma secreta que Dios nos entregó en nuestras manos para que la usemos. Es el poder de la intercesión. El poder de la intercesión. ¿Qué es interceder? Bueno, orar, dialogar con Dios, tener un tiempo a solas, en intimidad. Hay muchos tipos de oración. Oración de gratitud, de adoración, de alabanza, de acciones de gracia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la oración de intercesión es la oración donde uno se olvida de uno para orar por otros, para orar por situaciones críticas, difíciles, que solo Dios lo puede resolver. Pero estamos acostumbrados siempre a orar por nosotros. Y los otros, bueno, ¿y quién se ocupa de mí? Los otros se ocupan de mí. Ahora, otro día yo me ocupo de los otros. Eso es la iglesia. Orar el uno por el otro, por nuestras necesidades. Y Dios garantiza que la victoria es nuestra en la medida que nosotros intercedemos. Esa fue una de las características que le dio la victoria al pueblo de Israel durante su travesía por el desierto. En Éxodo capítulo 17, versículo 8. Éxodo, segundo libro del Antiguo Testamento, capítulo 17, versículo 8, dice que los amalecitas se dirigieron a Refidim para pelear contra los israelitas. Notamos algunas cosas. No fue Israel quien buscó la guerra, fueron los enemigos que le hicieron la guerra. Los amalecitas se dirigieron a Refidim para pelear contra los israelitas. Los amalecitas eran una tribu pagana del sur de Palestina y dominaban esa región. Y Dios los podía haber exterminado, obviamente. Pero Dios siempre deja algo para enseñarnos a luchar. Porque si no sería la vida muy fácil. Sería una vida sin ningún entrenamiento en la lucha. Así que los amalecitas eran esa tribu. En el Nuevo Testamento dice que nosotros como cristianos, estoy haciendo la comparación entre el pueblo de Israel y nosotros como pueblo cristiano, dice que no tenemos lucha contra poderes humanos, o nuestra lucha no es contra sangre y carne, como dice otras versiones más antiguas, sino contra malignas fuerzas espirituales, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo que nos rodea. Y aunque nosotros no vemos, pero el mundo está saturado de seres espirituales de maldad, que su propósito es atacar especialmente a los cristianos. Dice la palabra de Dios que el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quién devorar. ¿Y a quién los quiere devorar? A nosotros. Los que no son cristianos no tienen problema en ese sentido, porque ya son del enemigo y él los ayuda. Pero también su destino eterno será el infierno. Así que, rodeado de seres espirituales de maldad, es decir, el diablo, sus demonios y sus agentes satánicos, que cada día crecen más. Donde te vas, en cada cuadra, hay centros espiritistas, umbandistas, ocultistas. ¿Cómo crecen? Ya lo creo. Es su trabajo manejado por el enemigo. En Éxodo 17, 9, el siguiente versículo dice: entonces Moisés le dijo a Josué: escoge algunos hombres y sal a pelear contra los amalecitas. Yo estaré mañana en lo alto del monte con el bastón de Dios en la mano. Qué cosa tan insólita para una persona escéptica o incrédula. Va a decir, pero ¿por qué Moisés, en vez de ir a la batalla, subió a un cerro y se fue a tomar una actitud espiritual? Hermano, todas las batallas se deciden en el cuarto de oración, o en el culto de oración, o en la reunión de los santos, intercediendo. Jesús ganó la victoria en la cruz, es mi opinión personal, no en la cruz,
sino en el huerto de Getsemaní antes de ir a la cruz. Ahí luchó una lucha intensa que hasta transpiró como gotas de sangre. Pero finalmente cuando Él se fue a la cruz, la victoria ya estaba ganada. La ganó en el huerto de Getsemaní, clamando, suplicando. Así que Moisés le dijo a Josué que se enfrentara a las tribus enemigos. Y yo estaré mañana en lo alto del monte con el bastón de Dios en la mano. Algunas versiones dicen la vara de Dios. Bueno, es lo mismo, bastón o vara. Parece en nuestra mentalidad, ¿será un amuleto? ¿Será algo? No era un amuleto. Era algo muy significativo y representaba el poder y la autoridad de Dios. José fue comisionado para enfrentar al enemigo. Fue nombrado general del ejército israelita por su líder principal, que fue Moisés. Mientras tanto, Moisés iba a interceder en lo alto de una montaña con el bastón de Dios en la mano. ¿Alguien trajo algún bastón? Aunque no lo creas y aunque no lo sepas, cada uno de ustedes vino con un bastón, sin saberlo. Y ahora cuando yo te lo explique, vas a decir, pero ¿cómo no estoy usando mi bastón? En Egipto Moisés usó ese bastón para hacer muchos prodigios en favor del pueblo de Dios. Lo usó una vez, otra vez. ¿Recordás las 10 plagas de Egipto? Todo lo hacía con el bastón o la vara. ¿Recordás cuando la tiró y se convirtió en culebra? Y al principio los magos, los brujos quisieron hacer lo mismo, hicieron, pero llegó un punto donde el bastón de Moisés comenzó a devorar a las otras serpientes. Con ese bastón separó las aguas del Mar Rojo cuando Israel huía del ejército del faraón. Recordarás la historia que Dios le dijo a Moisés, extiende tu vara y ordena que el Mar Rojo se abra. ¿Qué pasó? Tal cual. Extendió su vara y en realidad no era la vara, era el Dios soberano del universo que usando una vara hizo que el viento se parara y el pueblo de Israel cruzara como en tierra seca. Y cuando los enemigos del pueblo de Israel quisieron cruzar para perseguirlos, las aguas los cubrieron y murieron todos. Dios pelea en una forma que no es usual para nuestra mentalidad humana. Con ese bastón golpeó la roca de Oreb e hizo brotar agua para que bebiera los israelitas. Si yo me pusiera a mencionar todas las cosas que hizo Moisés usando la vara o el bastón, me extendería sumamente. Y con ese bastón, levantando en alto, ayudaría a Josué para que venciera a los amalecitas. Quiere decir que en la travesía él llevó el bastón. Y en nuestra travesía, nosotros también llevamos bastones. El bastón de Dios, que está a tu disposición, que lo tenés. Ahora que lo ocupes o no, o tal vez desconozca que tenés ese bastón. ¿Qué bastón tenemos ahora nosotros? ¿Tenemos algún bastón? Alguien podría decir, pero si yo tuviera el bastón de Moisés, lo levantaría. Le enfrentaría al diablo, a los demonios, a los obstáculos, a los problemas, a los brujos. Levantaría mi bastón y caerían todos muertos. La intercesión en el nombre de Jesús es el bastón que Dios nos dio. Porque a Jesucristo se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Y en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua debe confesar que Jesucristo es el Señor. Tal vez no lo pensamos o tal vez se hizo un hábito decir en el nombre de Jesús. Pero el nombre de Jesús tiene un poder y una autoridad suprema. Jesús dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Pero nosotros decimos, sí, Él la tiene. Si sos un fiel seguidor del Señor Jesucristo, esa autoridad te la delegó cuando te hiciste un seguidor de Cristo.
Cuando le confesaste arrepentido tus pecados, le pediste perdón y lo recibiste en tu corazón como Salvador y Señor, y el Espíritu Santo entró en tu vida, te hiciste un cristiano verdadero. Así se inicia la vida cristiana. Y a partir de ese momento tenés la autoridad de Dios para usar el nombre poderoso de Jesús. ¿Con qué echaban los demonios? Jesús, sus apóstoles. Hoy hay muchas varas que se usan, pero en realidad el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre, tiene autoridad suficiente como para reprender, vencer y salir en victoria siempre. Así que la intercesión en el nombre de Jesús es la vara que te dio desde que comenzaste a seguir a Cristo. ¿Cuánto ocupamos esa vara? Bueno, algunos apenas, otros mucho, otros no tanto. Y algunos cristianos excepcionalmente no ocupan nunca la intercesión. Pero la intercesión en el nombre de Jesús tiene poder para derribar toda hostilidad, todo enemigo espiritual o lo que fuera. Pero también nuestras manos levantadas al cielo. El apóstol Pablo dice, quiero que todos levanten sus manos al cielo, manos limpias, manos puras, porque la persona que levanta sus manos al cielo en el nombre de Jesús está diciendo, yo tomo la autoridad que Él me delegó y en el nombre de Jesús y con mis manos levantadas al cielo derribo esa montaña. Jesús dijo que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, diríamos a una montaña. Está hablando en una hipérbole, quiere decir una exageración para enseñar una verdad. Un obstáculo tan grande como una montaña lo derribaríamos si haríamos que se pasara al mar, si usamos el nombre de Jesús, la fe y la confianza y levantamos nuestras varas. Por eso te dije, hoy viniste con vara y no lo sabías. ¿Cuántas varas tenés? Yo tengo 2. A ver, las varas. Moisés tenía 1, pero nosotros tenemos 2. Y en aquel momento Moisés no oraba en el nombre de Jesús, oraba en el nombre de Jehová, que era el Dios que incluye a Jesús. Dicho sea de paso, Jehová no es el nombre de Dios el Padre. Jehová es el nombre del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que él, sin darse cuenta, estaba orando en el nombre de Jesús también. En el Éxodo 17, versículos 10 y 11 dice que, Éxodo 17, 10 y 11 dice, Josué hizo lo que Moisés le ordenó y salió a pelear contra los amalecitas. Mientras tanto, Moisés, Aarón y Hur subieron a lo alto del monte. Cuando Moisés levantaba su brazo, los israelitas dominaban en la batalla. Pero cuando lo bajaba, dominaban los amalecitas. ¿Qué te dice eso? Que la oración de intercesión es la que comanda la guerra espiritual, la guerra contra obstáculos, la guerra contra dificultades. El cristiano que no usa la intercesión, la oración, el nombre de Jesús y la fe puesta en el Dios soberano, siempre es un cristiano perdedor. Pero Dios nos dio armas poderosas contra toda fortaleza para la destrucción de fortaleza. Muchas veces vamos a tener que enfrentar luchas contra los amalecitas de este tiempo. ¿Tendremos amalecitas en este tiempo? Ya lo creo. Escasez de trabajo, enfermedad, escasez de dinero, suba del dólar, inflación, enfermedad, diagnóstico médico, terrorífico, pero también brujos que trabajan en contra de la iglesia. No sé si sabía, no quiero infundirte miedo, pero los brujos ayunan y oran a Satanás para destruirnos a nosotros. Pero qué bueno sería recordarles que Jesús dijo que Él edificaría su iglesia sobre Él mismo, que es la roca inamovible de los siglos,
y dijo que ni las puertas del Hades prevalecerían contra su iglesia. Iglesia, nosotros somos invencibles. Pero no porque vos y yo seamos tan valientes, sino porque somos la construcción, la iglesia, el pueblo que Jesucristo vino a construir, a hacer y lo sigue haciendo a través tuyo, a través de mí. Así que muchas veces vamos a tener que enfrentar luchas con los amalecitas. Quizás en esta mañana viniste luchando contra alguna amalecita en tu vida, algún obstáculo, sea espiritual, sea financiero, sea laboral. Yo con el nombre amalecita estoy diciendo todo lo que ataca a tu matrimonio, a tu familia, a tu tarea, a tu vida cristiana, a todo. Es una amalecita que te va a atacar. ¿Por qué Dios nos lo impide? Para que aprendamos a luchar. Porque Dios no quiere que su iglesia sea un jardín de infantes. Dios quiere que su iglesia sea un poderoso ejército vencedor que avanza bajo el dominio, autoridad y soberanía del Señor Jesucristo. La iglesia es del Señor Jesucristo. Muchas veces en la jerga común dicen, me voy a la iglesia de fulano de tal. Hermano, ni remotamente esta iglesia es nuestra, ni la otra del otro pastor. Toda iglesia es de aquel que la compró con su propia sangre al morir en la cruz. Se llama el dueño y amo y señor y pastor general de la iglesia. Se llama Jesucristo. A Él le doy la gloria, la honra, la alabanza, la exaltación. ¡Aleluya! Porque Cristo vive. Triunfaremos como iglesia hoy, mañana y siempre. Por ahí, algún cristiano deserta de la iglesia y dice, yo puedo vivir sin iglesia. No le estoy juzgando ni condenando. Pero lo que pasa es que cuando uno deja la iglesia, sale de la cobertura que Dios tiene para con su cuerpo, que es la iglesia. ¿Viste algunas manadas en alguna película, en algún video? Los leones están al acecho, no de la manada, sino de aquellos animales que quedan fuera de la manada y lo atacan individualmente. Hermano querido, nosotros debemos estar involucrados en la iglesia, porque en la iglesia hay poder, hay autoridad delegada por Dios, y si luchamos solos llevamos la de perder. Pero siempre necesitaremos interceder por los que están luchando en el valle. Quizás hoy estás en el valle, en una tremenda lucha, en una prueba. ¿Y quién se acuerda de tu situación? Bueno, si vamos a ser la verdadera iglesia del Señor Jesucristo, nosotros debiéramos orar por tu problema, acompañarte en tu situación, velar por tu vida en todo sentido. Pero mañana no vas a estar en el valle. Y no es para que te cruce de brazos y decir, gloria a Dios, pasó la tormenta, pasó la prueba. Es el momento de subirte al monte y empezar a interceder por los hermanos que están en el valle luchando con alguna gran dificultad. ¿Se va entendiendo? En un momento estamos en el valle, en otro momento debiéramos estar en la cumbre de la montaña orando. La oración debe ser todo el año, aunque las pruebas no son todo el año. A veces nos toca estar en un lugar o en el otro. Moisés no estuvo solo, ¿te diste cuenta? No estuvo solo. Estaba acompañado de Aarón y de Hur. Eran un grupo de intercesión. ¿Te diste cuenta? A veces nosotros decimos, pero pastor, yo oro mucho, yo oro solo. Bueno, te felicito, yo intento hacer lo mismo, intento crecer en mi vida de oración, pero ay de mí si yo solamente cultivara mi oración a solas en el cuarto, como dijo Jesús. Yo necesito del poder de la iglesia, yo necesito venir a interceder con la iglesia. Porque yo fuera de la iglesia soy como un cervatillo que se aparta de la manada y me convierto en presa fácil del león rugiente. Así que ahí estaba Moisés con Aarón, que fue su hermano, y una tradición judía dice que Hur era el cuñado. No lo dice la Biblia, pero dice que era el esposo de María, la hermana de Moisés.
Qué lindo. Hermanos, yo quiero animarte y desafiarte que empieces a hacer grupos de oración en tu casa, en la iglesia. Quizás no puedas reunirte con toda la congregación, porque es imposible. Pero tenés que tener tu grupo de oración de intercesión de 4 personas, para que en ese grupo puedas descargar, puedas hacer catarsis, puedas entregar tus dolores, tu tristeza, y que otros oren por vos, y que el otro haga lo mismo, y que todos oren por ese grupo. Yo te animo a tener tu grupo de oración y reunirse periódicamente, semanalmente, en tu casa, en la casa del otro, o en la iglesia. Los miércoles, en vez de orar todos juntos, podemos hacer grupos de oración e intercesión, y ahí en ese grupo cada uno intercede, lucha a favor del otro y el otro a favor de uno. Así que Moisés estuvo acompañado de estos 2 varones, Aarón y de Hur, que era un grupo de intercesión. De esa intercesión, pensá bien lo que vamos a ver, dependía la victoria o la derrota de Josué y los israelitas. No dependía de la habilidad y el poderío militar de Josué y el ejército israelita. En realidad, el ejército amalecita era muy superior al ejército de Israel. Los israelitas no estaban acostumbrados a la guerra por una razón lógica. Mucho tiempo estuvieron de esclavos, no sabían estrategias militares, ni Josué sabía estrategia militar. Pero ahí vemos cómo Dios los guió a vencer al enemigo sin haber estudiado nada de la vida militar. Un ejército minúsculo venciendo finalmente un ejército inmenso, con estrategia, con guerreros de experiencia. Pero ¿quién ganó la victoria? En realidad la ganó Dios. Pero ¿cuándo Dios movió su mano? Cuando Moisés, Aarón y Hur subieron a la montaña a orar, interceder por el pueblo que estaba luchando. De nuestra intercesión depende la victoria o la derrota de nuestra congregación. Hay muchos hermanos que dicen, ¿viste cómo está la iglesia, la congregación? Y escucho de otras congregaciones, ¿viste cómo está? ¿Viste cómo está? Hermanos, tendríamos que cambiar de actitud y decir, si es verdad que la iglesia no está como debiera estar, es mi hora de comenzar a unirme con otros a interceder, porque la victoria para una iglesia la da el grupo de intercesión. Para un ministerio que a veces lucha contra dificultades, todo ministerio, o para nuestra familia, hay familias cristianas en bancarrota y luchan y dicen, ¿qué hacemos? Me voy a un profesional que nos dé consejo, me voy acá, me voy allá. Finalmente he hablado con esas personas y no lo veo algo malo, pero siguen en la derrota. ¿Por qué? Porque faltó el grupo de intercesión de la iglesia apoyándolos para que se rompan las cadenas, para que el Señor le abra puerta, para que el Señor los saque adelante. Así que el grupo de intercesión para la familia, para nuestra vida personal. En Éxodo 17, versículos 12 y 13 dice, Éxodo 17, 12 y 13 dice, pero como a Moisés se le cansaban los brazos, tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentara en ella. Quiero que recuerde que Moisés no era un jovencito, era un anciano, fuerte al fin de cuentas, porque estaba todo el día parado con las manos en alto. Luego Aarón y Hur le sostuvieron los brazos, uno de un lado y el otro del otro. De esta manera los brazos de Moisés se mantuvieron firmes hasta que el sol se puso. Y termina gloriosamente el versículo 13 diciendo, y Josué derrotó al ejército amalecita a filo de espada. Un minúsculo ejército israelita sin experiencia y sin entrenamiento militar, venciendo a un gigantesco ejército entrenado de hombres valientes. ¿Pero por qué? Dios pelea a nuestro favor. Pero Dios pelea cuando intercedemos en oración. Dios está buscando intercesores que se pongan en la brecha y nos pongamos a pelear contra el enemigo en oración. De Moisés, Aarón y Hur aprendemos a interceder unidos.
No podemos interceder personalmente, yo lo hago siempre, pero cuando se une la gente, cuando se unen los creyentes a orar, cuando se pongan de acuerdo 2 o 3, dijo Jesús, pueden pedir lo que quieran, que les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Hay un misterio que cuando nos ponemos de acuerdo en la tierra a orar por un motivo, Dios hace las cosas más allá de lo que pensamos o pedimos. De Aarón y de Ur, los compañeros, el hermano y potencialmente el cuñado, aunque la Biblia no lo dice, y de Aarón y Ur aprendemos a ayudar a los pastores. ¿Quién es el pastor principal de Israel? Moisés. Pero Moisés se cansaba, era un hombre común y corriente. Aprendemos a ayudar a los pastores, aprendemos a ayudar a los líderes y aprendemos a ayudar a cada hermano que está luchando contra los ataques del enemigo. Quiero que recuerde, este mensaje se llama el poder de la intercesión. Pero ¿de qué vale tener una vara guardada? Cuando nosotros usamos esa vara, Dios responde al clamor. De los 3 aprendemos que mantenernos unidos y firmes intercediendo es la fuerza poderosa que produce la victoria. Esto es clave, que nosotros nos mantengamos unidos y firmes intercediendo. Si entre vos y yo hay enojo, distancia, hay ofensas, si hay relaciones rotas, es mejor que las arreglemos porque nuestro bastón va a estar quebrado. Y nadie puede pelear con un bastón quebrado. Se necesita que el bastón esté íntegro. ¿Cuándo lo arreglo? Cuanto antes. Pero el otro tuvo la culpa, no importa quién tuvo la culpa. Y no importa quién fue el lastimado o la víctima. Lo importante es estar unidos, firmes, peleando la batalla, porque al final de cuentas nosotros no peleamos entre nosotros. Nosotros tenemos la misión de ser un poderoso ejército que luchamos contra la adversidad de este tiempo y de todos los tiempos que atacan a la iglesia, que ataca a los creyentes, que ataca a la familia, que ataca a todo. De Josué aprendemos a pelear contra los enemigos y que la victoria está asegurada cuando hay cristianos unidos intercediendo ante Dios. Reitero, Josué nos muestra que él no se cruzó de brazos. Hay un refrán español que dice a Dios orando y al mazo dando. Porque si nosotros oramos, está muy bien, pero no hacemos nada. Y hay otros que son muy activistas, hacen mucho pero no oran. A Dios orando y al mazo dando. De Josué aprendemos a pelear contra los enemigos y que la victoria está asegurada cuando hay cristianos que están unidos intercediendo ante Dios. Quiero concluir contándote una historia real. Una esposa cristiana comenta algo asombroso que nos deja una gran lección para lo que hemos aprendido hoy. Una mañana, dice ella, mi esposo salió a trabajar, como todos los días, pero esa mañana pasó algo muy raro dentro de mí. Yo sentí una carga de orar por él, pero aún así dije, después que termine mis tareas del hogar. ¿Te pasó alguna vez? ¿A quién no le pasa? Ya voy a orar, pero yo ahora no puedo dejar la comida por la mitad u otras actividades. Ella dijo, después que termine las tareas, lo haré. Aún no entendía que mi deber primordial era orar por mi esposo, que eso era más importante que las tareas del hogar. Sin embargo, esa carga en mi corazón continuó con mayor intensidad, tanto que entré a mi habitación e hice algo que no hago con frecuencia: doblar mis rodillas. Si alguien tiene el impedimento físico, no te tortures poniéndote de rodillas. Puedes estar sentado si querés, pero está de rodillas en tu hombre interior. Si te fijas bien, cuando descendió el Espíritu Santo en Pentecostés, en la versión Reina Valera de 60, dice que estaban todos sentados. Y uno dice, no estaban humillados, en su hombre interior estaban humillados. Doblar las rodillas y comencé a interceder específicamente por mi esposo.
guiada por ese sentir que Dios le puso. Me sentí muy bien después de hacerlo. Es increíble cómo tenemos ese poder de Dios en nuestras manos y no lo usamos con frecuencia. Estas son palabras de esta cristiana en su experiencia. Por la tarde recibí una llamada telefónica. Era mi esposo que me dijo: olvidé comentarte lo que me sucedió esta mañana cuando venía al trabajo. Yo venía en un taxi y cerca de un lugar donde han ocurrido serios accidentes, el taxista me dijo: agárrese bien fuerte porque me he quedado sin frenos. Los que son conductores saben de qué les estoy hablando. Quedarse sin freno es quedarse a la deriva. Puede ocurrir cualquier cosa. Yo solo podía ver la calle inclinada, dice el esposo de esta cristiana. Un vehículo frente a nosotros y la polvareda de tierra que impedía ver. No se veía nada. El taxista no tenía muchas opciones, así que chocó al vehículo que tenía enfrente. No obstante, el taxi seguía sin parar. Se ve que era un barranco. Así que decidió irse a un costado en donde de una manera increíble, inexplicable, Dios no permitió que sucediera una desgracia. ¿Viste esas cosas que vos ves un auto totalmente chocado y dices, pero ¿cómo pudo haberse salvado alguien? Hay alguien que es capaz de enviar ángeles poderosos a cuidarte y a cuidarme. La palabra de Dios en el primer capítulo de Hebreos dice que los ángeles son seres espirituales al servicio de los que heredamos la salvación. Nunca le pidas a un ángel que venga en tu ayuda. No, eso sería idolatría. Pedile a Dios: Señor, si fuera necesario, envía tus ángeles. Y la palabra de Dios dice que los ángeles de Dios acampan alrededor de los que le temen. Temen no quiere decir tenerle miedo, confianza, respeto profundo. Dice esta señora: me quedé muda por un momento. Era la misma hora en que yo sentí la carga de orar y casi no lo hice. Si no hubiese seguido sintiendo esa fuerza que la impulsaba a orar. Le compartí eso a mi esposo y me lo agradeció muchísimo. Dios me ha enseñado una gran lección y ahora le doy mayor importancia a mi vida de intercesión. Y concluye esta señora diciendo, hablándonos a todos: no esperes un tiempo cómodo para orar. Cuando hay tiempo, un lugar calefaccionado si es invierno, o con aire fresco si es verano. Nuestra responsabilidad es pedir por quien nos indica el Señor. Dios siempre indica a alguien por quien orar. Te habrá ocurrido. No sabes por qué, pero te viene un deseo que tenés que orar por alguien. Y a veces hacemos oídos sordos o a veces lo postergamos. Es la indicación del Espíritu Santo convocándonos a la intercesión. Es cuestión de interceder para evitar que alguien pase por alguna desgracia. Lo que tenés que hacer, hacelo, dice ella. Intercedé y rogá por quien el Señor te lo indique. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Señor te dice y me dijo.